Cuando el amor era un pacto, el matrimonio en los tiempos bíblicos, la promesa que nunca se rompía. El fuego de la lámpara titila sobre las paredes de barro. Una mujer trenza su cabello mientras el perfume del aceite se mezcla con el aire de la noche. A unos pasos, un hombre revisa las cuerdas de su manto, dejando en el suelo el polvo del día. Entre ambos no hay palabras, solo la quietud de una vida compartida. Así era el amor en los tiempos antiguos. Un amor que no nacía del deseo momentáneo, sino de un pacto sagrado. Un amor que no dependía del sentimiento, sino de la promesa. Un amor que, más que unión, era testimonio de fe. Cuando el amor era una promesa y no una búsqueda. En el mundo bíblico, el matrimonio no era una historia de dos que se encontraban, sino de dos que eran unidos bajo la mirada de Dios. No existían citas, ni cortejos prolongados, ni juegos de seducción. El amor era un camino trazado por la comunidad, por la familia, y por la convicción de que cada unión debía reflejar algo eterno. En aquellos tiempos, casarse no era una elección ligera. Era un pacto que implicaba responsabilidad, herencia, fe y destino. Cada matrimonio era una pequeña imagen del pacto entre Dios e Israel, firme, duradero, irrevocable. El amor, en su esencia, no se entendía como emoción, sino como compromiso. Amar significaba ser fiel, cuidar, proteger, permanecer. Y esa fidelidad era considerada un acto de adoración. Cuando un hombre y una mujer se unían, el cielo era testigo. El vínculo no se sellaba con palabras humanas, sino con una bendición que cruzaba generaciones. Los inicios del matrimonio, pactos, familias y bendiciones. En el antiguo Israel, los matrimonios no comenzaban con una declaración romántica, sino con un acuerdo familiar. El padre del varón y el padre de la mujer se encontraban para establecer un compromiso llamado ketubá, un contrato sagrado que garantizaba el bienestar, la fidelidad y el honor de la futura esposa. Ese documento, cuidadosamente escrito, no era solo una formalidad. Era el símbolo de la promesa. En él se expresaba que el esposo debía sustentar, amar y proteger a su esposa todos los días de su vida. Si la abandonaba o fallaba, debía responder con su palabra y con su honor. El matrimonio, entonces, era algo más grande que el amor humano. Era una representación visible del pacto invisible entre Dios y su pueblo. Por eso, cuando el profeta Oseas habló del amor divino, no usó la metáfora de un rey o un juez, sino la de un esposo que no deja de amar a su esposa infiel. El matrimonio era, para ellos, la imagen más profunda del perdón y la fidelidad eterna. La ceremonia, más que una fiesta, una consagración. Cuando llegaba el día de la boda, la aldea entera se preparaba. Las mujeres adornaban a la novia con telas blancas, coronas de flores y brazaletes. El perfume del nardo llenaba el aire, y las lámparas se encendían en todas las casas. La boda duraba 7 días. Era una celebración de vida, fe y comunidad. No había templos ni altares donde se pronunciara un juramento formal. El matrimonio se consumaba en la presencia de los testigos y bajo la bendición de los ancianos. El momento más sagrado llegaba cuando el novio levantaba el velo de la novia y decía: «Eres hueso de mis huesos y carne de mi carne». Esa frase, heredada desde Adán y Eva, no era solo poesía, era una proclamación divina. Significaba que ya no eran dos destinos separados, sino uno solo ante el cielo. El primer matrimonio de la historia no fue hecho por un sacerdote, sino por Dios mismo. Él fue quien llevó a Eva ante Adán, quien selló la unión con su bendición, y quien estableció la primera ley del amor. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde entonces, toda boda era un eco de aquel primer pacto. Una repetición sagrada de aquel momento en el jardín donde el amor no conocía vergüenza, ni egoísmo, ni olvido. La vida cotidiana, entre la tienda y el corazón. La vida matrimonial en tiempos bíblicos era sencilla, pero profundamente espiritual. No había lujo ni ostentación, sino trabajo compartido. El esposo se encargaba de la labor del campo o del pastoreo, la esposa del hogar, del pan, del tejido y del cuidado de los hijos. Pero ambos veían su trabajo como parte de la misma bendición. Cada día comenzaba con una oración, un saludo de paz, y la bendición del pan. La mesa no era solo un lugar para comer, sino para agradecer. El pan partido recordaba la presencia de Dios en el hogar, y la jarra de vino representaba la alegría del pacto. No había palabras de amor constantes, el amor se demostraba en los gestos. En la mirada del hombre que traía agua del pozo. En las manos de la mujer que encendía la lámpara. En los pasos compartidos al final del día, cuando el sol caía sobre el horizonte. El amor no era un impulso, era una constancia. No era una emoción pasajera, era un acto diario. Y por eso, aunque las casas fueran humildes, la paz moraba en ellas. La fidelidad, el reflejo de la fe. Ser fiel no era solo cuestión de respeto, era cuestión de fe. Romper un matrimonio era visto como romper un pacto con Dios. Por eso, la traición no era solo dolor humano, sino herida espiritual. Los profetas lo repetían una y otra vez. Cada vez que Israel se alejaba del Señor, ellos decían que el pueblo había adulterado su fe. La infidelidad con Dios era entendida como una ruptura matrimonial. El amor humano,
En los tiempos bíblicos, era una escuela del amor divino. Aprender a ser fiel a una persona era prepararse para ser fiel al Creador. Por eso el matrimonio no se concebía como un contrato temporal, sino como un reflejo eterno del vínculo entre el cielo y la tierra. El hogar era un pequeño templo, y el pacto del matrimonio, un altar. Cada promesa cumplida era una oración viva, papel del perdón, amor que sabe volver. Ninguna unión humana estaba exenta de conflictos. Había discusiones, desacuerdos y lágrimas. Pero en medio de todo, existía una palabra que lo sostenía todo: perdón. Cuando el esposo se equivocaba, buscaba reconciliarse no con palabras dulces, sino con actos concretos. Traía pan, vino o una ofrenda, y pedía bendición al sacerdote o al padre de la familia. El perdón no era debilidad, era el corazón del pacto. Del mismo modo, cuando el pueblo fallaba ante Dios, el perdón se convertía en la señal de que la relación aún vivía. Así como un esposo seguía buscando a su esposa perdida, Dios seguía buscando al alma que se había alejado. El amor, en su sentido más puro, no era posesión. Era elección. Elegir seguir, elegir volver, elegir amar incluso cuando dolía. El matrimonio como testimonio de fe. Cada matrimonio era un relato. No todos felices, no todos fáciles, pero todos sagrados. Había amor, pero también sacrificio. Había alegrías, pero también silencios. Y en cada hogar, una pequeña lámpara encendida mantenía viva la fe del pueblo. Cuando una pareja permanecía unida, el pueblo veía en ellos el reflejo del pacto con Dios. Eran una enseñanza viva de lo que significaba la fidelidad divina. Por eso, el amor conyugal no se cantaba como pasión, sino como perseverancia. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo ahogarán. Cantar de los Cantares 8:7. Esas palabras no eran solo poesía, eran una verdad grabada en el corazón del pueblo. El amor verdadero no se rompía con el tiempo ni con la distancia, porque no dependía del momento, sino de la promesa. El sol caía sobre las colinas de Judea. El aire del atardecer traía el aroma del trigo y el sonido de los rebaños regresando al redil. En una casa de piedra, una lámpara era encendida. El fuego, símbolo de presencia y fidelidad, comenzaba a brillar, marcando el inicio de otro día de gratitud. Dentro de ese hogar, dos almas compartían algo más que un techo, compartían un propósito. Y en ese propósito, el matrimonio no era un contrato, sino una herencia. Compromiso, la promesa antes del pacto. Antes de la boda, había un tiempo sagrado llamado Erusin, el compromiso. Era más que un simple acuerdo, era un acto legal y espiritual que unía a las familias y sellaba el destino de los novios. El Erusin era tan serio que solo podía romperse con un acta de divorcio formal. Desde ese momento, la mujer era considerada desposada, aunque aún no viviera con su esposo. Durante ese tiempo, ambos esperaban. El novio preparaba un lugar, una casa, una habitación, un hogar donde recibir a su esposa. Y la novia se preparaba con pureza, oración y esperanza. El compromiso reflejaba una enseñanza espiritual profunda. La espera era parte del amor. Amar no era apresurarse, sino prepararse. Era la misma imagen que más tarde se usaría para describir el vínculo entre Cristo y la humanidad. Un esposo que se va a preparar morada. Y una novia que espera su regreso con fidelidad. En ese sentido, el matrimonio era una parábola viviente del cielo. El dote, el precio del compromiso. En el mundo antiguo, cada unión tenía un valor simbólico, el moar o dote. No era una compra, como muchos suponen hoy, sino una demostración de respeto. El hombre ofrecía algo valioso, oro, animales, trabajo o tierras, no para adquirir, sino para honrar a la familia de la mujer. El dote mostraba que el esposo estaba dispuesto a sacrificar algo por amor, que su compromiso no era palabra vacía, sino entrega real. Jacob trabajó 7 años por Raquel, y cuando esos años pasaron le parecieron pocos, por el amor que le tenía. Ese detalle no era casualidad. En los tiempos bíblicos, el amor verdadero se medía por la capacidad de esperar y servir. El dote, por tanto, no era una transacción. Era una ofrenda. Era decir, estoy dispuesto a dar de lo mío, a renunciar, a trabajar, porque lo que recibo no es una posesión, sino un alma que debo cuidar. El amor, entonces, se entendía como trabajo y sacrificio, no como conquista. Y eso lo hacía eterno. El velo, el vino y la bendición. Cada detalle del matrimonio tenía un significado espiritual. Nada se hacía por casualidad. El velo simbolizaba el misterio del alma. Cubrir el rostro de la novia no era esconderla, sino proteger su dignidad y su pureza. Solo el esposo podía levantar el velo, y al hacerlo, reconocía públicamente que la aceptaba con respeto y compromiso. Era un gesto sencillo, pero lleno de poder. Un recordatorio de que el amor no desnuda, sino que honra. El vino. Durante la boda, se compartía una copa de vino, símbolo del gozo y de la alianza. Ambos bebían del mismo cáliz, y ese acto sellaba el pacto ante todos los presentes. El vino recordaba que el amor, como la fe, debía ser compartido.
y que ambos, esposo y esposa, estaban llamados a alegrarse juntos incluso en los días amargos. La bendición. Al final de la ceremonia, los ancianos pronunciaban la bendición de Raquel y Lea. Que el Señor haga de ti una casa fructífera en Israel. La bendición no era solo deseo de prosperidad. Era la afirmación de que aquel hogar formaba parte del plan divino. Desde ese día, la pareja ya no era solo dos personas. Eran una pequeña nación, un linaje en construcción, una promesa viva. El hogar, un santuario silencioso. Después de la boda, comenzaba la vida real. No había viajes ni celebraciones lujosas, sino regreso al trabajo, al hogar, al día a día. Pero en esa sencillez había una belleza que hoy cuesta entender. El hogar era el centro del mundo espiritual. Cada piedra de la casa, cada tela tejida, cada oración al amanecer tenía un sentido sagrado. La esposa era llamada Eset Yal, mujer virtuosa. No por su apariencia, sino por su sabiduría y fortaleza interior. El libro de los Proverbios la describe como la que abre su boca con sabiduría, y la ley de la bondad está en su lengua. Ella era el alma del hogar, el fuego que mantenía la fe encendida. El esposo, por su parte, era el guardián del pacto. Su trabajo no era solo proveer, sino guiar con justicia, enseñar con amor y proteger con oración. Ambos formaban una unidad donde lo espiritual y lo humano se entrelazaban. El hogar no era un refugio temporal. Era una extensión del templo. Por eso, el matrimonio era considerado una obra de santidad cotidiana. No se adoraba a Dios solo en el templo, sino también en la mesa, en la crianza, en la fidelidad silenciosa. El amor en los escritos, cantar de los cantares. Entre los textos sagrados, hay uno que brilla con una dulzura distinta. El Cantar de los Cantares. Un poema que celebra el amor humano sin miedo ni vergüenza. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Estas palabras eran recitadas en las bodas antiguas como recordatorio de que el amor humano no es opuesto al divino, sino su reflejo más tierno. El poema describe la belleza, la pasión y la fidelidad. Pero sobre todo, la pureza del vínculo. El amor no se basa en poder o posesión, sino en entrega mutua. En los tiempos bíblicos, el Cantar de los Cantares no era visto como un texto romántico, sino como una parábola del amor entre Dios y su pueblo. Por eso, cada beso, cada mirada, cada promesa, tenía un eco espiritual. El amor era sagrado, porque había sido creado por el mismo Dios que creó el alma. La promesa que nunca se rompía. En aquel mundo antiguo, donde la vida era dura y el futuro incierto, el matrimonio era una roca. Podían faltar las cosechas, venir las guerras, llegar los destierros, pero el pacto permanecía. Una promesa no se rompía porque las emociones cambiaran, porque el cansancio llegara, o porque las circunstancias se volvieran difíciles. Una promesa era una palabra pronunciada ante Dios, y esa palabra valía más que cualquier sentimiento. Por eso, cuando un hombre decía, «Te tomaré por esposa en fidelidad y misericordia», no estaba declarando amor pasajero, sino fe eterna. Esa fidelidad era tan sagrada que los profetas la usaban como medida de la relación con Dios. Decían, «Tu amor es como la lluvia temprana, pero tu fidelidad debería ser como el sol del mediodía». El matrimonio no era una unión humana que debía imitar la fe. Era la fe misma hecha carne. Entre el dolor y la eternidad. Ninguna historia de amor humano está libre de pérdidas. También en aquellos tiempos, las lágrimas se derramaban. El duelo, la distancia, la enfermedad, todo era parte de la vida. Pero incluso en el dolor, la promesa seguía viva. El amor verdadero no terminaba con la muerte, porque había nacido del cielo. Las mujeres guardaban los recuerdos de sus esposos en mantos, en anillos, en canciones. Los hombres hablaban de sus esposas con respeto aún después de años de ausencia. Creían que el amor, si era puro, sería recordado en la eternidad. Por eso, en las tumbas antiguas, era común encontrar inscripciones que decían: «Esperaré junto a ti hasta que suene la trompeta». No era poesía, era fe. Fe en que el amor, si era pacto, no terminaba. Solo cambiaba de forma hasta volver a encontrarse. La lección eterna. Así era el matrimonio en los tiempos bíblicos. Una unión de propósito, una alianza de fe, una promesa que desafiaba al tiempo. El amor no era una emoción cambiante, era una decisión sagrada. No dependía de la comodidad, sino del compromiso. Y ese compromiso reflejaba la fidelidad del Dios que nunca abandona. Hoy, siglos después, esa lección sigue viva. En un mundo donde el amor se mide por la inmediatez, donde las promesas se quiebran fácilmente, el eco de aquellos tiempos antiguos aún susurra: «Ama como si amar fuera un acto de fe». Porque el verdadero amor no exige perfección, exige entrega. Y cuando esa entrega nace del alma, ninguna distancia ni tormenta puede romperla. Así, entre la arena del desierto y la voz de los profetas, nació una forma de amar que aún resiste el paso del tiempo. Un amor que no busca poseer, sino acompañar. Que no exige, sino promete. Y que,
Aunque los siglos pasen, sigue recordando la misma verdad. El amor verdadero no se acaba, solo espera volver a cumplirse.